Vale, vamos a hablar un poquito de las clases de normas jurídicas. La clasificación que os voy a hacer es amplia. Las habrá más cortas y las habrá un poquito más extensas. Pero yo creo que con esta os puede servir un poquito para saber cómo son nuestras normas, ¿vale? Primero, normas rígidas. La edad. Somos mayores a los 18 años. Artículo 12 de la Constitución. Fijaos lo importante que es la edad, porque en el ámbito penal, el Código Penal solamente repercute en los mayores de edad. Solo teniendo 18 años se te aplica el Código Penal. Si cometieras un asesinato teniendo 17 años, el último día donde tú tienes 17 años, y ahí cometieras precisamente el asesinato, si se puede probar que lo has hecho con 17 años, se te aplicaría la ley del menor. Si se puede probar que lo has hecho al cumplir los 18, se te aplica el Código Penal. Y la diferencia es muy grande. Norma rígida, la mayoría de edad, por ejemplo. Normas elásticas. El Código Civil tiene muchas, pero la buena fe, las buenas costumbres, realizar un contrato de manera oral, de manera escrita, pagar una compraventa de una determinada manera u otra, es una norma elástica. Normas comunes, que se aplica en todo el territorio nacional, el Código Penal. ¿Por qué no digo el Código Civil? Porque en ciertos territorios no se aplica el Código Civil, se aplican fueros específicos, como el mayorazgo en Aragón, ¿vale? Pero el Código Penal se aplica a catalanes, vascos, andaluces, canarios, etc. Normas particulares, os lo he dicho antes, el derecho foral. En algunos territorios hay fueros específicos. Por ejemplo, si os digo que en Cataluña, si nos casamos sin decir nada, nos casamos en régimen de separación de bienes, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, mientras que yo me casé en Córdoba y aquí me casé en gananciales. Es decir, lo de mi mujer es mío y lo mío es de mi mujer. Normas necesarias. Mirad, en España solo existe un tipo de matrimonio, el matrimonio civil. Oiga, que yo me casé por la iglesia. No, solo existe el matrimonio civil. Ese matrimonio civil se puede celebrar en forma civil o en forma religiosa. Si yo me caso por la iglesia u otras confesiones admitidas, evangélica, rito islámico o judaica, si yo me caso pero no registrara en el registro civil ese matrimonio, yo no estoy casado. Estoy casado si se registra en el registro civil. Por lo tanto, el único matrimonio que existe es el que se establece cuando se registra en el registro civil. Por lo tanto, es necesario el registro. Normas supletorias. Pues, por ejemplo, si yo soy un trabajador, a mí se me aplicará siempre un convenio colectivo. Por ejemplo, en Córdoba, donde yo vivo, en julio y en agosto no se puede trabajar si eres albañil por las tardes, porque el convenio colectivo lo prohíbe. ¿Qué ocurre si algo no está regulado en el ámbito del convenio colectivo? Lo suple el contrato de trabajo que se realiza entre empresario y empleador. Por lo tanto, el contrato de trabajo suple, pero no puede contradecir lo que establezca el convenio colectivo. Normas generales, el matrimonio, ¿quién lo celebra? Lo celebra el juez o el alcalde. Mire usted, lo celebra el sacerdote. No, el sacerdote será el testigo principal en un matrimonio donde son las partes, los testigos del mismo. Pero si no se registra, por lo tanto, no tiene validez. Será el juez o el alcalde los que le den la validez por sí. Normas especiales, pues los plazos de prescripción. Las normas prescriben después de un tiempo. Si no se puede demostrar o ir contra una persona que ha incumplido una norma o que no se ha realizado porque se desconocía la misma, pasado un plazo ya no se puede acusar a esta persona de incumplimiento de la misma, porque las normas
tienen plazos de prescripción. Luego hay normas regulares, por ejemplo en el testamento. El testamento se divide en 3 partes si tú no estableces nada en el mismo. Si no haces testamento, hay un tercio de legítima corta que se divide entre todos los herederos, un tercio de legítima larga que si tú no das a un heredero pasa a todos, y un tercio de mejora que tú puedes dar a quien quieras. Si no lo estableces, pasa a los herederos. Esas son las normas regulares establecidas en el Código Civil. Hay normas excepcionales, ya los conocéis, los aforados. Si yo cometo un asesinato en Córdoba, me va a instruir un juez de instrucción de Córdoba y lo va a resolver la audiencia provincial. Pero si yo fuera diputado en el Congreso y yo matara en Córdoba, ya no me instruye y me resuelve un juez de instrucción de Córdoba y la audiencia provincial, sino que sería el Tribunal Supremo quien se encargaría de instruir y resolver este asunto. Porque soy diputado, significa que estoy aforado. Y luego otra característica de las normas es la irretroactividad. Esta está establecida fundamentalmente en el artículo 9.3 de la Constitución. Las normas, desde que se publican en el Boletín Oficial del Estado, tienen vigencia hacia el futuro, no tienen vigencia hacia el pasado. Esta es la norma, se llama irretroactividad. Claro, sí, si esta norma puede beneficiar a una persona en el pasado, se podrá retroactivar. Os comento, si una persona está condenada por delito de aborto en España, si el aborto fuera delito y estuviera cumpliendo condena en la cárcel, y posteriormente el aborto dejara de ser delito, esta norma podría retroactivarse al pasado y sacar a la persona que está cumpliendo condena en la cárcel por aborto de la cárcel. Eso sí, la persona cumplía condena por una ley que estaba en vigor y no hay derecho a indemnización ninguna, pero la norma se podrá retroactivar si es para favorecer, pero no para perjudicar. Hasta el próximo vídeo.